desde la llegada de los primeros conquistadores españoles a tierras sinaloenses, es cuando las llamadas islas de Mazatlán figuran en los mapas náuticos de la época, como lugar de abastecimiento de todo tipo de embarcaciones, que navegaban por el noroeste de la Nueva España. Durante los siguientes 300 años sus costas, cerros, islas y marismas, fueron testigos de algunos acontecimientos destacados, que al paso del tiempo, se convirtieron en sus raíces históricas profundas. El intercambio comercial, el contrabando, la presencia multirracial y cultural, indígena, europea, negra y asiática, fueron el legado que aquel primer proceso mundial de globalización heredó al verdadero Mazatlán. Este puerto empezaría a forjarse, consumada la independencia de México en 1821. En 1822, se redacta un texto que interpreta con fuentes de primera mano las razones sociales que crearon un estado social incivilizado en los desgraciados territorios que formaban las entonces llamadas provincias internas de Occidente, Mazatlán incluido. Este documento histórico titulado Memoria sobre las proporciones naturales de las provincias internas occidentales, causas de las que han provenido sus atrasos, providencias tomadas con el fin de lograr su remedio, y las que por ahora se consideran oportunas para mejorar su estado, e ir proporcionando su futura felicidad. Este documento fue redactado por Juan Manuel Riesgo, Salvador Porras, Francisco Velasco, y Manuel José de Zuloaga, diputados de dicha región. Ahí se destacan como causas principales del fracaso colonizador, en los dominios septentrionales en la Nueva España, la ambición económica, por los minerales de la corona española, lo que ocasionó que las villas, presidios, misiones y demás instituciones coloniales, se ubicaran cerca de las minas de oro y plata, las grandes extensiones de la región, además la poca organización y conocimiento de la zona. A poco tiempo después, que los españoles tomaron posesión de esta capital, penetraron hasta los últimos términos de la remota provincia de Nuevo México. Pero la velocidad de estos descubrimientos, y la suma extensión de los países que trataron de ocupar, fueron sin duda las causas originarias, de que las provincias internas hayan sido, por espacio de muchos tiempos, una carga pesada del Estado, pues diseminados sin orden, los primeros pobladores por todos aquellos vastos territorios, buscaban solo los parajes donde había plata u oro. Este era en general el primero y único objeto para ubicar las poblaciones, y ellas quedaban a distancias enormes entre sí, y faltándoles por consecuencia de todo la unidad, que exigía su buen régimen y defensa, lejos de organizarse para que produjesen utilidades, proporcionadas a la riqueza y feracidad del país, contenían en su misma constitución, las camas que debían alegar su progreso, acaso conducirlas a su total e inevitable ruina. Además los diputados de 1822, consideran el factor de las naciones y pueblos indígenas, que habitaban el territorio de las entonces llamadas, provincias internas de Occidente, para explicar el nulo desarrollo social y cultural, en sentido occidental claro, de aquella región. Se dice que en un principio, los naturales fueron controlados por los conquistadores, pero después se rebelaron, en una lucha que duraría 2 siglos. Esto ocasionó que se estableciera un contacto directo con el exterior, para conseguir mercancías. Los países internos gimieron por espacio de muchos tiempos, bajo el azote cruel de la guerra incesante de los indios. En este estado de abatimiento, les era indispensable ocurrir a las provincias exteriores del imperio, por cuanto necesitaban para su propio consumo, pues carecían de las artes manufacturas, y oficios que se necesitaban para la vida y comodidad del hombre. Y como no bien respiraban de los males que habían padecido, cuando llegó la época en que comenzó la guerra de 1810, faltaron casi a un mismo tiempo, todos los auxilios y provisiones que se iban de esta capital. De estas causas, se siguió que se abandonara el laborío de las minas, que era su principal industria. En nuestros días,
Constantemente se menciona en publicaciones de historia académica, sobre la tesis de la dureza de las condiciones naturales de la bahía y cerros de Mazatlán, como causa de su no poblamiento definitivo durante la colonia, sino hasta el siglo XIX. Los relatos sobre el exceso de zancudos, y otros insectos endémicos o el terreno fangoso, la falta de agua para beber, y demás factores propios de un ecosistema tropical, sostienen como causa para que los conquistadores no se establecieran en el lugar de manera definitiva. Para comprender mejor este momento de formación temprana del puerto de Mazatlán en la década de 1820, es importante conocer la información sobre la región del sur de Sinaloa, contenida en un valioso documento de un súbdito inglés, Robert W. Haley Hardy, que vino a la región del noroeste mexicano para hacer negocios. El 13 de enero de 1826, el teniente inglés Robert Haley Hardy inicia en el pueblo de Escuinapa su viaje a través del estado de Occidente, como representante de la General Pearl and Coral Fishery Association, de Londres, por un periodo de 3 años, iniciado el 7 de mayo de 1825, y terminado en 1828. Hombres conquistadores de estirpe guerrera, que han cruzado todos los mares y selvas más temerarias de su tiempo. Herederos de las técnicas y conocimientos más avanzados de Occidente, no sucumbirían ante un ecosistema tropical tan fácilmente. El escenario del no poblamiento de la bahía de Mazatlán, aunque ya se sabía por parte de los conquistadores de su ubicación y bondades geopolíticas, era más complicado que eso, como se puede deducir del documento de Robert Hale. Su testimonio es interesante por muchos aspectos, debido a que nos muestra una serie de relaciones sociales entre los distintos grupos humanos que estaban asentados entonces en lo que ahora es Sinaloa, así como sus principales sociedades, y sobre todo la presencia, actividades, y las redes que empezaban a tejer los extranjeros, con los restos de la sociedad colonial del noroeste de México. Robert Haley Hardy llegó a México desde Londres, vía Cabo de Hornos, con la misión de explorar con fines comerciales, el llamado por él mismo, Golfo de California. Arribó a México por Veracruz, y al llegar a la capital del país, nos deja constancia del desprecio, y la repugnancia que le ocasionaron, desde la forma en que se hacían las tortillas, hasta el tipo de vestido de los indígenas, los lugares donde se hospedaba, y los edificios horrendos que pudo observar. Desde su llegada a la capital, se sumerge en la lectura y citas obligatorias de Humboldt. Aprovechó el cúmulo de cartas introductorias que traía desde su país, y que le abrían todas las puertas. Una de ellas, lo llevó a Palacio con el mismo presidente Guadalupe Victoria. Después de eso, atravesó el país hasta llegar a Tepic, el 4 de enero de 1826, donde encontramos su primera impresión de utilidad. Llamé al cónsul inglés, el señor Barrow, un caballero con gran información y excelentes habilidades, que me recibió con mucha cordialidad, y fue muy amable al darme algunos consejos útiles, acerca de la pesca de perlas, así como por darme copias de los mejores mapas. También me presentó a don Félix Ornelas, que tiene finos ejemplares de perla y oro regionales, y me dio algunos prácticos consejos. Él mismo fue un antiguo pescador de perlas. Después de esto, fue presentado con un rico comerciante español, el señor Cubillos, que tenía una mina de oro en la región. También conoció a un inteligente joven chileno, señor Luis Herrera, de quien recibió un trato muy civilizado, y le presentó al coronel Negrete, quien estaba casado con una mujer española, que era una dama de mejores maneras y conversación, de las que ha conocido desde su llegada a México. Aquí se puede comprender cómo tejían sus redes sociales en nuestro país, este tipo de extranjeros representantes de casas comerciales. Las cartas que traían desde Europa eran la base de su fortaleza política, así como los cónsules de sus países, distribuidos en los principales puntos de la geografía nacional,
que tenían contacto directo con el gobierno nacional. Esto servía para relacionarse con las clases dominantes locales, con las cuales entraban rápidamente en contacto los extranjeros, para obtener información, recomendaciones, y ayuda logística para sus travesías por el país. A su llegada a El Rosario, el súbdito inglés entrega cartas dirigidas a Juan Manuel Riesgo, entonces comisionado general de las Provincias Unidas de Sonora y Sinaloa, ya que necesitaba su permiso para navegar con un pequeño barco por las aguas del Golfo de California, que según sus fuentes, eran totalmente desconocidas y peligrosas, e imposibles de cruzar con un barco grande. Del mineral de El Rosario, que es el primero que visita desde que llegó a México, ya sabe de sus minas de oro y plata, las cuales eran muy buenas. De los mineros, se expresa de una forma despectiva, diciendo que todos son iguales e inmorales, y que no vale la pena describirlos, porque eso ya se sabe. Estando listo para salir hacia Mazatlán, nos dice: traje conmigo cartas de presentación de México y de Tepic, para el señor Fletes y su socio, el joven inteligente Mr. Bailey. Ellos están ahora en Mazatlán, un puerto a 18 leguas de aquí, con un buque a punto de salir para Guaymas. Así que acepté, y el día 18 salí de Rosario, acompañado por el comisario y general Riesgo y otros compañeros, a las 5 de la tarde. Desde temprana hora, a las 11 de la mañana, llegamos al presidio de Mazatlán. Me esperaba el señor Chort y el señor Espeleta. El primero está comprometido con la hija de Iriante, el dueño de la famosa mina de Cozalá. El segundo lo está con la hermana de Cubillos, de Tepic. Conocía formalmente al señor Chort en Buenos Aires, es un tipo alegre y realmente servicial. Lo acompaña el señor Westin, un joven especialmente amable y muy cortés. El señor Espeleta, de quien el señor Barrón fue tan amable de darme una carta de presentación, es originario de España. Aquí hice preguntas con respecto a un banco de perlas recién descubierto, que escuché decir en Tepic era extraordinario. El señor Askins, quien me acompañó hasta el puerto, me llevó a la casa de Mauricio Alister, uno de sus empleados quien estaba enterado de ello, y quien le diría al sobrecargo del Lobo, cuando estuviéramos cerca. Durante mi estancia en Mazatlán, también me enteré por un capitán de un barco de cabotaje que acaba de llegar, de un accidente en Cabo San Lucas de un búnder, de 80 toneladas, el cual se encontraba volteado. Es entonces que en junio de 1824, Francisco Iriarte es nombrado jefe político de Sinaloa por el gobierno nacional. El 22 de enero zarparon rumbo a Guaymas, en la pequeña goleta Cocula, de unas 45 o 50 toneladas, propiedad del señor Fletes de El Rosario, y que era comandada por su hermano Gil. A los pocos días de zarpar, se enteraron que las provisiones empezaban a escasear. Al preguntar la causa de ello, el copiloto estadounidense, el señor Darford, confesó que el joven Gil Fletes era un amante de la bebida y la alegría, y que se había gastado todo el dinero que le había dado su hermano para las provisiones, en los bailes de Mazatlán. Esta era una diversión de la que era muy aficionado, y así demostraba su galantería, invitando a todas las bellas damas del puerto. Debido a esta hegemonía, es que inicia un proceso, que se consolida a partir de conseguir el dominio económico y político de un territorio, y de los grupos subordinados. Los extranjeros europeos decimonónicos, fueron así fundadores, pioneros, o promotores de una revolución económica y cultural, así como saqueadores indiscriminados de las riquezas, en el noroeste mexicano postindependiente. Para quienes buscan una fecha del nacimiento del puerto de Mazatlán, solo queda aceptar la tesis de la Fundación Nebulosa,
Ante la ausencia de un edicto oficial,